Hola, buenos días, Dios les bendiga. De parte de la Iglesia El Buen Pastor, queremos decirles que les amamos y nos da gusto que nos acompañen en esta mañana. Queremos darles la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos orando por la situación del COVID-19. Pues les pedimos que tomen las medidas de precaución, usando tapaboca, lavar las manos, no llevar las manos a la cara, etcétera. Pues en este domingo tenemos a nuestro hermano Miguel Almaguer, que nos compartirá el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro hermano es parte del ministerio de ancianos de aquí de la iglesia El Buen Pastor. Les pido que pongamos atención al mensaje, porque Dios es el que nos fortalece a través de su palabra. Así le dejo el tiempo a nuestro hermano Miguel Almaguer. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. El Señor me les bendiga. Espero que se encuentren bien en sus casas y que sigan adelante, ¿verdad? Gracias por permitirme nuevamente compartir un mensaje para el pueblo del Señor. Y estudiando, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, me gustó mucho un pasaje donde muchas veces las circunstancias de las vidas nos llevan a tomar decisiones que no son muy buenas, por la tristeza o por la decepción de las circunstancias, ¿verdad? Y yo le puse como título a este mensaje: ¿quién te sostiene cuando la tormenta viene? Y me gustaría que empezáramos a meditar durante estos minutos, ahí usted, ¿verdad?, que diga, ¿quién te sostiene cuando la tormenta viene? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, empieza Lucas relatando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empieza diciendo que unas mujeres en el primer día de la semana fueron a la tumba, ¿verdad?, a llevar especies aromáticas para el encuentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gran sorpresa y maravilla y gran gozo, ¿verdad?, para hoy en día de nosotros que tenemos el privilegio de tener la Biblia ya en nuestras manos, pero ellas, el asombro fue ver la tumba vacía, ver la tumba abierta y sin el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El primer pensamiento que se les vino a sus cabezas, me imagino, fue: alguien se robó el cuerpo. Pero la segunda manifestación fue que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Él vive, que Él ha resucitado, ¿verdad? Y del gran gozo ellas fueron a decirle a Pedro o a los discípulos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y que la tumba estaba vacía. Y fue Pedro y Juan corriendo hacia la tumba y exactamente la encontraron vacía. Y no encontraron el cuerpo ni a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay dos personajes más adelante en este capítulo, mis hermanos, que supieron esto, que escucharon esto, pero aún así la tristeza, podríamos decir, porque lo relatan más adelante, que los llevó a no quedarse con los discípulos, a no quedarse en Jerusalén e irse a su aldea, ¿verdad? Y en Lucas 24, del 13 en adelante, nos relata este hermoso pasaje. Lucas se esforzó a corroborar realmente esta historia, este suceso, y lo puso completamente para hoy en día de nosotros, para que nosotros tuviéramos una fe todavía más fuerte, mis hermanos. Una fe de creer totalmente en nuestro Señor Jesucristo y poder darle la honra y la gloria y vivir claramente como Él nos lo pide. Y es en Lucas 24 en adelante, 24:13 en adelante. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Por eso hice el título de este mensaje, como les dije: ¿quién te sostiene cuando estamos en la tormenta? Muchas veces, mis hermanos, podemos tomar no quién me sostiene, sino dónde estoy sostenido. ¿Dónde yo estoy sostenido? ¿Dónde estoy parado, verdad? Podemos decir que según donde estoy sostenido, puedo pasar la tormenta. Pero la verdad es que no es de donde me sostengo, sino quién me sostiene, ¿verdad? Hablando como un cristiano. Ya que puedo estar sostenido en mis propias fuerzas, o en mi conocimiento bíblico o religioso, en mi intelecto o en mis estudios académicos, o en la economía que tengamos en ese momento. Y podríamos decir que en cierto punto todo eso es bueno, mis hermanos. En cierto punto es bueno poder tener algo de seguridad, poder tener conocimiento, lógicamente, poder lograr una carrera académica, o tener una economía para cuando venga un problema, ¿verdad? Pero muchas veces todas esas cosas las podemos tener y aún así sentirnos tristes, aún así sentirnos decepcionados de las circunstancias. Y no simplemente por lo que está pasando hoy en día con este virus, con esta pandemia, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia desde el principio, siempre hubo maldad. Nuestro Señor, nuestro Padre Dios, el Creador de todo, dijo: el hombre tiende a la maldad. Y fue cuando Él tomó la decisión de destruir a la humanidad, de destruir con un diluvio a todas esas personas que hacían maldad, que nomás salvó a Noé y a su familia. Y más adelante siempre había la maldad, siempre había el engaño, la persecución, el fraude, ¿verdad? Y también hubo muchas enfermedades que no tenían los recursos como los recursos que hoy nosotros tenemos. Hubo también grandes pandemias, grandes virus, grandes enfermedades que no pudieron controlar en la antigüedad, mis hermanos. Pero nosotros debemos ser como el rey David. El Salmo 23 es un salmo que todos no lo sabemos. No importa de la denominación que seamos. Todos, muchas veces declaramos este salmo como una fortaleza. Pero el salmo, el rey David lo empieza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién era el pastor de él? Dios era el pastor de él. No era su ejército, no era su trono, su reino, sino que dijo: el Señor es mi pastor, ¿verdad?
Y él había entendido y había abrazado eso con todo su corazón, de que Dios era el pastor de él. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No podemos decir que estaba hablando totalmente de sus perseguidores en ese momento, que lo perseguían sus enemigos. Podemos decir hoy en día, tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enfermedades, en presencia de mis aflicciones, en presencia de mis angustias familiares, en presencia de este virus que está, de esta pandemia. Tú aderezas mesas delante de mí y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Eso es cuando Dios nos sostiene, mis hermanos. A pesar de las circunstancias, Él nos ayuda a seguir adelante. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínense al rey David declarando estas palabras escondido en una cueva, ¿verdad? Que a lo mejor por días no tenía que comer, o no sé yo qué podía hacer. Era un gran cazador, pero la angustia que lo perseguía, estar en una cueva. A veces me pregunto cómo nuestros hermanos, los apóstoles y los profetas de la antigüedad, pudieron escribir estas hermosas palabras a través del Espíritu Santo, pero en circunstancias tan mal, mis hermanos. Las cartas de Pablo escritas desde una cárcel y todas esas circunstancias, ¿verdad? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa del Señor. Y no estamos hablando totalmente de una iglesia, de un edificio, sino que en nuestros corazones y en un día en sus moradas celestiales. Pero hay algo también, mis hermanos, aun cuando el rey David pecó contra nuestro Padre Celestial, en la historia que mandó a hacer un censo hacia el pueblo y Dios lo reprendió, David decidió la espada de Dios. Dijo, prefiero la espada de Dios contra mí que caer en manos de hombres, porque grandes son las misericordias de Dios. En 1 de Crónicas 21:13, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Él sabía que venía la reprensión, la disciplina, la corrección. Dijo, pero sé que mi Dios es un Dios misericordioso. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso, mis hermanos, que nunca nos va a dejar. No sabemos qué pasa en esta vida. Nadie quiere que sucedamos, nadie queremos pasar por dificultades o problemas. Pero si realmente Dios es el que nos sostiene, Él nos ayudará a salir adelante. Y como la historia dice en Lucas, que iban dos en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, estamos hablando más o menos como 8 millas de distancia. Y también en una aldea de Emaús, en aquel tiempo, había varias aldeas cercanas a Jerusalén que se llamaban Emaús. No sabemos exactamente la aldea, pero sí sabemos que Lucas dice a 60 estadios. Como le digo, es una distancia más o menos de 8 millas. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ahora, ¿cómo que los ojos de ellos estaban velados? La misma tristeza que ellos los agobiaba en ese momento, la decepción de ver a su rey, a su libertador, a su maestro, como lo nombran ellos allá, a su rabino, verlo crucificado en una cruz, cuando había hecho tantos grandes milagros, cuando había resucitado a muertos, porque no nomás resucitó a Lázaro, resucitó a más personas, cuando limpió a los leprosos, que en ese tiempo, mis hermanos, era una enfermedad tan grave que no había cura. Y inclusive un leproso tenía que ir gritando por la calle, impuro, impuro, para que nadie se le acercara, ¿verdad? Y luego la historia nos dice que alimentó a multitudes. Una vez alimentó a 5,000 y luego a otro 4,000. Lo vieron caminar entre el agua.
Y todos esos sucesos, mis hermanos, imagínense en ellos en ese momento ver a su maestro crucificado con todo ese poder que él tenía. A lo mejor todos caeríamos en la tristeza, en la decepción, ¿verdad? Ya que hoy en día muchas veces nos decepcionamos por cosas tan insignificantes o nos entristecemos también por cosas tan insignificantes. No digo que no debamos, ¿verdad? Pero tenemos que poner atención hasta ciertas cosas, ¿verdad? Y posiblemente eso era lo que ellos no lo dejaban ver a Jesús. Muchos dicen que a lo mejor nuestro Señor Jesucristo iba con una capa, que sus manos no las dejó ver, que mismo Dios impidió que ellos no pudieran reconocerlo. No estamos seguros de eso, mis hermanos, pero sí estamos seguros de que ellos iban tristes y decepcionados. Y cuando nosotros tomamos decisiones o las mismas emociones nos llevan a pensar, podemos nublarnos nuestros pensamientos, nublar nuestra vista. Podemos tener la salida enfrente de nosotros, pero esa tristeza, ese agobio, esa decepción no nos deja ver más allá de lo que realmente debemos de ver. Y aquí lo hermoso, mis hermanos, de la palabra, que en el último año de nuestro Señor de su ministerio, lo que nosotros llamamos el año de la pasión, Él les anunció muchas veces que Él tenía que padecer. Mateo 16, 21 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y no fue nomás este relato, fueron varias veces que el Señor Jesucristo les dijo: me es necesario ir a Jerusalén y padecer ahí. Me es necesario padecer sobre los líderes de Jerusalén, sobre los sacerdotes, sobre los escribas, y resucitar. Y voy a resucitar al tercer día. Pero como les comenté, posiblemente ellos no lo pudieron analizar porque ellos veían que Dios estaba con ellos. Una vez nuestro Señor Jesucristo le dio la vista a un ciego que era de nacimiento. Y Él les dice a los sacerdotes, dijo: pues yo no sé cómo lo hizo, pero me dio la vista. Y sabemos que Dios no escucha a pecadores. Entonces ellos habían visto todo eso. A lo mejor su mente, su razonamiento en ese momento, no podían entender cómo podía que Él iba a ser crucificado si tenía tanto poder en sí. Ellos habían visto la humildad de nuestro Señor. Era una persona en su momento terrenal, un hombre justo, un hombre misericordioso que se mortificaba por el necesitado. Y posiblemente eso no los dejaba entender que Él tenía que pasar por este sufrimiento. Y muchas de las veces hoy en día, mis hermanos, creemos que el pueblo de Dios no debe sufrir, ¿verdad? Y no le estoy diciendo esto simplemente por lo que estamos pasando hoy en estos días por la pandemia, sino que siempre ha sufrido el pueblo de Dios. Y no simplemente el pueblo de Dios, el mundo entero, mis hermanos. Nos hemos desviado tanto en pensar que el virus, pero hay tantas personas que hoy en día, están muriendo porque no tienen un plato que comer, de hambre. Están muriendo porque no tienen los medios para ir a un doctor y curarse por enfermedades que no tienen que ver nada con este virus, por otras circunstancias. Me puse a pensar, nos estamos cuidando y hay que cuidarnos, no me malentienda, ¿verdad? Y yo mismo me puse a pensar, ¿verdad? Porque yo lo he hecho, ¿verdad? Y caemos en ese error. Nos ponemos a pensar en el virus, usar un cubrebocas que es bueno. Yo no lo tengo porque pues estoy ahorita dando este mensaje, o ponernos guantes y todo eso. Pero póngase a pensar, ¿cuántas veces vamos en el carro y suena el teléfono y lo checamos? O suena el sonido de un texto y lo checamos y mandamos la respuesta también para atrás.
¿Cuántos accidentes no han sucedido por ir en el teléfono? Pero como se le ha dado mucha propaganda al virus, y no digo que no me malentienda, ¿verdad? No estoy en contra de las noticias, pero tenemos que analizar las cosas, no enfocarnos en una sola cosa. Hay muchas otras cosas que también tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que el pueblo de Dios no debe sufrir, ¿verdad? Y más que nada, mis hermanos, es qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy leyendo, a quién le estoy poniendo atención, ¿verdad? Muchas veces ponemos nuestras atenciones a mensajes erróneos. Leemos libros erróneos, libros equivocados o mensajes equivocados, ¿verdad? Y es algo que se tiene que cumplir. Pablo mismo lo dijo en Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en el medio de mí, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol Juan lo dice en su primera carta, en la primera carta de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que, ¿dónde está poniendo su oído? ¿Dónde está poniendo su vista? Y luego les dice en Lucas, regresando a Lucas 24:17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí les dice, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Nuestro Señor Jesucristo con toda gracia caminó al lado de ellos, mis hermanos. Se mortificó por 2 personas, 2 discípulos de él, que se habían alejado de Jerusalén. Escuchó sus conversaciones, los respetó, ir caminando con ellos a escucharlos hasta que les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Ah? ¿Y por qué están tristes? Ellos pudieron haber dicho, a lo mejor fue un fracaso. ¿Por qué se dejó crucificar con el poder que tenía? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué pudo resucitar a otras personas? ¿Por qué pudo hacer tantas cosas? Y al final morir. ¿Por qué nos dejó solos? Pensábamos que Él era nuestro Rey. Posiblemente, como no posiblemente, ellos pensaban y creen todavía que el Mesías es el libertador, que los va a libertar de todo yugo gobernal de otros países que los están presionando a ellos. Y le dice, ¿qué cosas son estas que están hablando ustedes? Y otro suceso también que Cleofas pudo haber dicho, ¿tú eres el único forastero que no sabes de esto? Posiblemente porque era muy raro, o era imposible, podemos decir, cuando había una crucifixión de los romanos, que no se supiera, mis hermanos. Los romanos se dedicaban a que vieran y entendieran lo que iban a hacer, que iban a crucificar a un judío, o no simplemente un judío, ¿verdad? Podían crucificar a otras personas que estaban en contra de ellos. Y ellos se dedicaban a que las personas supieran, para que supieran que los que se pusieran en contra de ellos, esto era lo que les iba a suceder. Y más que nada en especial en ese día, en ese gran día de la fiesta de la Pascua, de la liberación de los judíos de Egipcio, que celebraban la Pascua. En ese suceso, por eso Cleofas le dice, tú eres el único forastero que no sabes de esto, ¿verdad? Pero Jesucristo era el centro de ese momento, de esa ocasión, de ese suceso. Él era el que estaba en esa cruz. Él era el que ya les había anticipado por tiempo atrás que era necesario que Él padeciera esas cosas, ¿verdad? Él sabía todo eso. Pero en su gran amor, mis hermanos, que nosotros debemos de adoptar y aprender de Él, es de que no los reprendió. Se acercó con amor y les dijo, ¿qué pláticas son esas? ¿Qué cosas hablan ustedes? ¿Y por qué tan tristes? ¿Por qué su semblante está triste? ¿Verdad? Romanos 8:34, fíjese cómo dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que nos podemos acercar a nuestro Señor Jesucristo con una confianza eterna, mis hermanos, aun cuando hemos dudado con Él, aun cuando la tristeza nos lleva a una profundidad de que podamos renegar o que podamos dudar del poder de Dios. Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nuestra debilidad, por nuestra mucha fe, por nuestros problemas. Él está ahí intercediendo por nosotros. En el Salmo 62:8 nos lo dice de esta manera también tan hermosa: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay tiempo, no hay momento que no sea especial, mis hermanos. En todo el tiempo podemos acercarnos a Él. Cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos trabajando en lo que esté trabajando. Cualquier cosa, mis hermanos, podemos adorar y alabar a nuestro Padre Celestial en todo momento. Y lo contradictorio es la respuesta que le da Cleofas. Es algo paradójico que le haya dicho, ya que iban tristes y decepcionados de nuestro Señor, y la respuesta que él le da dice, del poder del Señor. Él empieza a relatarle el poder de nuestro Señor y lo que ellos habían visto y quién era Jesucristo para Dios y para el pueblo. Entonces él le dijo, Lucas 24:19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense, fue varón profeta poderoso, ¿verdad?, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, fíjense, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y luego fíjense, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjense la respuesta tan poderosa que Cleofas le da, hablando del poder de Él, hablando de sus maravillas, pero aún así no pudo comprender. Por lo que les vuelvo a repetir, porque lo estaba agobiando la tristeza, la decepción, estaba nublando su vista, su pensamiento, y no lo dejaba pensar, mis hermanos. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado nosotros con nuestras emociones. Hace muchos años para atrás alguien me dijo que tuviera mucho cuidado cómo tomara una decisión. Aun cuando estamos felices y tomamos una decisión felices, podemos cometer un error. Cuando estamos enojados, más claramente cometemos errores. Cuando estamos tristes emocionalmente o decepcionados, cometemos errores, mis hermanos. Aunque es un poco difícil no tener emociones, ¿verdad? No seríamos humanos si no tuviéramos emociones. Y gracias a Dios que tenemos esas emociones. Pero cuando tengamos que tomar una decisión o seguir creyendo, tenemos que calmarnos y relajarnos, ponernos a meditar en la palabra de Dios para tomar una decisión. Nuestro Señor aquí les dice en Lucas 24:25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Ya? La palabra de Dios nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Esto explica por qué Jesús les abrió a estos dos hombres la palabra mientras los tres siguieron caminando hacia Emaú. El problema verdadero no estaba en sus cabezas, mis hermanos, estaba en sus corazones. ¿Ah? Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos
y tardos de corazón para creer. Y lo dice en Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Les declaraba lo que de él decía. Génesis 3:15, la primera promesa del Redentor que Dios iba a mandar a este mundo para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado. Imagino que también les pudo haber relatado la historia de Abraham y su hijo en Génesis 22, cómo Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, entrégame en holocausto. Y fue a Abraham a obedecer, y su hijo le preguntó, Padre, ¿y el cordero para el sacrificio? Y Abraham, con una fe tan grande, le dijo, Dios proveerá, mi hijo. Y Dios proveyó. Dios le mostró a Abraham ahí lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser, que su hijo iba a venir a este mundo a ser crucificado por usted, por mí, por toda la humanidad, mis hermanos. Le mostró nuestro Señor Jesucristo a estos dos varones a través de la Escritura. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces vieron ellos las maravillas, mis hermanos. Posiblemente sus corazones ya estaban tan, como dice, mi copa está rebosando. Sus corazones estaban rebosando porque el Señor les abrió las Escrituras. El Señor les empezó a hablar de las Escrituras. No los empezó a reprender, sino con las mismas Escrituras le mostró que era necesario que el Mesías, el Salvador de la humanidad, tenía que pasar por todo ese proceso y ser resucitado. Y de ahí en adelante fue un gran gozo para ellos, que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús les abrió las Escrituras y luego les abrió los ojos para que pudieran reconocer y adorarlo. Juan 14, 17 es un capítulo que a mí me gusta mucho porque nos da la fortaleza de que no estamos solos, que Él está con nosotros. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él vive, yo vivo, mis hermanos. Porque Él vive, usted vive. Y no estamos hablando de la vida terrenal, sino de la vida que viene a su momento, al llamado que Él nos haga, o cuando Él venga a este mundo por su pueblo. Y él nos va a estar esperando con los brazos abiertos en esa hermosa fiesta, mis hermanos, en esa hermosa boda que Él ya está preparando para su pueblo. Pero ¿qué hicieron estos dos discípulos después de la experiencia que tuvieron, después del gozo que tuvieron? ¿Qué fue su primera reacción? Fíjese cómo dice Lucas 24, 33 en adelante. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué hicieron ellos? Después de caminar 8 millas, 60 estadios, donde usted viva, haga una medición de dónde tendría que caminar 8 millas y qué tanto tiempo le llevaría a caminar esas 8 millas. Y luego cuando llegue al lugar destinado, regresarse nuevamente. Estos hombres, estos dos discípulos, del gozo que tenían, de la experiencia tan tremenda que había sucedido en ellos, no se quedaron sentados, no pusieron la excusa, ya es tarde, hemos caminado mucho, y tener que regresar para atrás
con este cansancio y de noche, porque ya era tarde. Ellos le habían pedido al Señor que se quedara porque el día ya había declinado, ya era tarde. Pero ellos dijeron, regresemos con nuestros hermanos a contarles esta gran dicha, a contarles este gran gozo. Y eso es lo que nosotros debemos de ser, mis hermanos. Si hay un gozo en nuestros corazones, tenemos que ir a contarle a nuestros hermanos, a nuestras familias, que Cristo vive y que Él ha cambiado nuestras vidas. Mientras más recibamos la palabra de Dios, más anhelaremos la comunión con el Dios de la palabra. La mejor evidencia de que hemos comprendido la Biblia y conocido el Cristo vivo es que tenemos algo emocionante para contarles a otros. Los dos hombres salieron de inmediato de Emaús y regresaron a Jerusalén para contarles a los creyentes que ellos mismos habían estado con Jesús. Ellos mismos regresaron en ese momento. Hace día estaba leyendo las cartas de Juan, y cómo Juan en su segunda carta le dice a un varón, tercera carta de Juan, del 1 al 4, dice, el anciano a Gayo, Juan hablándole a un discípulo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan pudo experimentar un gozo tremendo de no ver a un discípulo de él, a un hijo de él como él lo nombra, pero escuchar que andaba caminando en la verdad. Pero qué tristeza hubiera sido para el apóstol Juan oír de los hermanos que habían venido de donde estaba el discípulo Gayo y que le hayan dicho, Gayo se ha desviado, Gayo ha retrocedido, Gayo ha abandonado la fe. Qué tristeza hubiera sido para el apóstol Juan, mis hermanos. Pero es lo mismo para nuestro Padre Dios. Cuando damos un paso atrás nosotros, qué tristeza hay en el corazón de Dios. Pero cuando nosotros estamos en los caminos de Él y dejándonos que Él nos guíe, que sea Él nuestro capitán, hay un gran gozo en su corazón. Como lo dijo nuestro Padre Dios, que le dice a Satanás en Job, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hagamos una reflexión y pongamos nuestro nombre ahí. No estamos quitando ni añadiéndole a la palabra, sino estamos haciendo una reflexión propia. Y que pudiera decir ahí, ¿no has considerado a mi siervo Miguel? ¿Podré yo ponerme en los zapatos de Job? ¿Podré ponerme a la estatura de ese varón, mis hermanos? La mera verdad no creo, mis hermanos. Porque él fue un varón, como dice aquí, ¿verdad? No hay otro como él en la tierra en ese tiempo. Perfecto y recto. Ahora nosotros somos perfectos por la sangre de Cristo, pero no por nuestras obras. Dice, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Qué gozo es para nuestro Padre Dios que pueda decir eso individualmente. Y por eso, mis hermanos, como les compartí, ¿quién es el que te sostiene cuando estás en la tormenta? ¿Quién nos está sosteniendo? ¿Estás sostenido por tus propias fuerzas, por tu conocimiento, por tu economía? ¿O estás dejando que Dios sea el que te sostenga? ¿Quién te sostiene cuando la tormenta viene? Y no especialmente por esta enfermedad que estamos pasando, sino por todo que hay por todas las circunstancias, pequeñas, grandes, lo que sea. ¿Quién te sostiene cuando la tormenta viene? Analízalo y piénsalo y medítalo. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría hacer una pequeña oración antes de concluir y que espero que esto haya sido de gran bendición, mis hermanos. Padre Celestial, le doy gracias, mi Dios, por su amor y su gran misericordia, porque a pesar de nuestra cabeza dura o de tomar malas decisiones, de que nuestros corazones muchas veces se vuelven de piedra, usted, Padre Dios, nos permite y nos ayuda
con su poder a que se vuelvan de carne nuevamente. Y aunque no entendamos muchas cosas de las circunstancias de las vidas, pero sabemos que usted tiene el control de toda la situación, Señor. Le pido, Padre Dios, que todos aquellos que están escuchando este mensaje, que lo están viendo, mi Dios, que usted obre en los corazones de ellos, para que la fe de ellos, como la mía y de todo su pueblo, Padre Celestial, siga firme, mi Dios, hasta la venida de su Hijo Jesucristo. En el nombre de su Hijo amado se lo pido, Padre Dios. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Mi nombre es Ezequiel Moreno, soy el pastor titular de aquí la iglesia El Buen Pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Recuerden, ya estamos teniendo nuestro servicio presencial. Aquí estamos en el 520 Norte Broadway en McAllen, Texas. El servicio es a las 11 de la mañana. No tenemos cuidado de bebés ni iglesia de niños. Los niños tienen que permanecer con sus padres. Por si usted piensa que es muy precipitada esta reunión, pues bien se puede quedar en casa y ver el servicio a través de las redes sociales. Dios me les bendiga y gracias por haber estado con nosotros.